Fíjense que yo les había comentado en alguna ocasión, o yo creo que en varias, que si bien es cierto que a veces podemos recuperar muestras y provocarle ensayos mecánicos, hay veces que no se puede y que simplemente pues, nos tenemos que hacer idea de cómo trabajar con algunos materiales con pruebas índice o pruebas o correlaciones. Fíjense, pongamos estas muestras que les traigo por acá. Son viejitas, ya están secas, van a tener creo que 2 años ahí guardadas, pero por lo menos me permiten, pues, que ustedes se imaginen algunas cosas. Miren, pongamos, esta es una muestra seca de arcilla, arcilla como la de la ciudad, nada más que está seca. Honestamente, este cilindro debió medir 3.5 centímetros cuando estaba húmeda. Y mira, resulta que si ahorita la medimos, mide algo así, perdón, mide algo así como unos 2.8 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces, estando húmeda medía más y tenía más altura y más grosor. Algunas muestras resulta que sí podemos tomarlas en la naturaleza y aplicarle carga por arriba y por abajo. Mira, aquí está, se alcanza a ver que está deformada, hasta que truena. A veces ese tronar, a veces, mira, se va de lado y a veces genera un aplastamiento como en esta otra, o incluso en esta se ve más franco, un aplastamiento. Después de que tronaron, todavía se le puede pues, determinar su contenido de agua y por eso las guardé. Bueno, el guardarlas, bueno, supongamos nos puede servir para esto, ¿no? Para imaginarnos algunas situaciones. Miren, aquí está muy franco que esta muestra se fue de lado, ¿no? Y después de irse de lado, pues siguió cargando. Bueno, ahora, ¿por qué las traje? Porque, miren, a pesar de que están secas y todo, y que ya perdieron su capacidad de cómo estaban en el sitio, si yo las empiezo a frotar un poco, pues resulta que lo que me voy a dar cuenta de que se queda en mis dedos es un poco de polvito. Y precisamente las traje por eso, porque yo les he dicho que el suelo de la Ciudad de México es muy, muy, muy fino, como es. Ahorita que está seco se comportaría como un sólido. Y es importante eso. Cuando está seco se comporta como sólido, pero cuando está húmedo es prácticamente una masilla. Voy a ir por un poquito de agua. Está malo lo que voy a hacer, pero voy a tomar tantita sal ya. Y voy a embarrarla aquí. Y miren, en primero están viendo que cambió de color, con un poquito de saliva, ¿no? Cambió de color y si lo empiezo a raspar, que evidentemente que me gustaría que ustedes lo hicieran, pero desgraciadamente por la distancia no lo podemos hacer, nos damos cuenta de que lo que alcanzaría a sentir entre dedo y dedo, apenas si es una película muy delgadita, de un material muy, muy, muy delgado. Y ese material tan delgado, si yo me pongo un poquito terco e intento deshacerlo, pues resulta que no puedo. Pero ahí, y tú vas a decir, bueno, ¿y eso para qué, profesor? O sea, está bien que se ponga intenso, pero ¿y eso para qué? Bueno, no sé si alcanzas a ver ahí tantito polvo en mi mano, tantito polvo en mi mano. Bueno, ese polvo nos da la idea de que esto es un material fino, no es una roca. Aunque yo lo esté viendo duro, no es una roca, no es terriblemente rígido. Y nosotros la sesión pasada y unas que otras antes, déjenme compartir la pantalla, nosotros hablamos acerca de que los materiales finos pueden tener un comportamiento como sólidos o que pueden tener un comportamiento como plástico o que incluso pueden fluir y que los límites entre esas fronteras le podríamos llamar límite líquido, y otro un límite plástico. No sé si tú lo recuerdas, pero esa ocasión que yo te mostraba esos límites de comportamiento, vamos a ver, yo creo que lo podemos encontrar rápidamente por aquí, abriendo nuestro PowerPoint.
Yo te mencionaba acerca de que con cierto contenido de agua, el suelo se puede comportar más rígido o más blando o más plástico. Mira, estas imágenes, pues tienen esa intención, ¿no? De ser, pues un poco demostrativas. Yo creo que podríamos recuperar lo que yo te decía hace algunos minutos, ¿no? Yo te mostraba una muestra seca y nos damos cuenta de que la muestra seca es bastante desquebrajiza y se comporta como un sólido, completamente rígido. En cambio, si a esa muestra le agregamos aguas, probablemente se empieza a desmoronar. Y si le agregamos más agua, inclusive podría ser yo una figura plástica y que se comporte como plastilina. Y bueno, si le agregamos más y más agua, pues llega incluso hasta fluir como si fuera prácticamente un líquido. Y decíamos nosotros, no vamos a repetirlo, nada más es un recordatorio, que existen límites de consistencia. Y esos límites de consistencia, un científico holandés de apellido Atterberg, que se dedicaba a Alberto Atterberg, a cosechar tulipanes, pues nos heredó un procedimiento con el cual nosotros podemos diferenciar entre cuatro tipos francos de suelos finos. Si cae por arriba de la línea A, se llaman arcillas, y si cae por abajo de la línea A, se llaman limos. Si cae a la izquierda, se llaman, ya sea limos o arcillas, se llaman de baja plasticidad o baja compresibilidad, mientras que si caen de la derecha son de alta plasticidad o alta compresibilidad. Y esta carta de plasticidad, pues con la ayuda de Arthur Casagrande, nos permite clasificar prácticamente a cualquier suelo fino. Ahora, déjame nada más recordarte algo y nos movemos ahorita. Miren, veíamos nosotros que en nuestro país esa copa de Casagrande es la que nos permite determinar el límite en el cual el suelo deja de comportarse de forma plástica y empieza a fluir. Para eso, bueno, pues se somete a una serie de golpes, la copa de Casagrande, después de hacerle una ranura inicial, y la ranura inicial está, como ves a la derecha de tu pantalla, pues completamente abierta. Eso, si lo quieres consultar en específico y no lo viste en esa ocasión, pues tal vez habrá que ir a la lista de reproducción de hace 2 o 3 clases y por ahí lo vas a encontrar el límite líquido. Incluso yo creo que vale la pena que lo veas porque creo que hoy les mandé un formulario ahí en Classroom acerca de límite líquido y de límite plástico. Y que también tienen que hacer alguna tareita. Bueno, después de darle golpes, resulta que la muestra se va a cerrar. Y ese cierre de la muestra, dado en golpes a un ritmo de 2 golpes por segundo, pues en algún momento se cierra. Y con esa información nosotros podríamos elaborar el procedimiento que nos describen las normas, tanto locales como internacionales, para determinar el límite líquido y el límite plástico. Mira, el límite plástico es un poco más subjetivo, ¿no? Porque lo que se busca es rolar un cilindro hasta que tenga 3 milímetros y que ese cilindro empiece a desmoronarse por sí solo, ¿no? Per se. Y eso es un proceso bastante complejo y que requiere mucha calma, ¿no? De hacerlo. Por eso, cuando vean un laboratorista de mecánica de suelos, seguramente van a pensar que es una persona muy paciente, ¿no? Porque si lo intentan hacer rápido, terminan por romper la muestra. Entonces, se requiere que ser muy paciente y muy observador para alcanzar a ver que la muestra quede así como está en la pantalla, ¿no? Que mida más o menos 3 milímetros y que se empiece a desquebrajar por una pérdida de humedad, no por el proceso de torsión. Bueno, y entonces nosotros, pues tal vez en esa ocasión, determinamos un límite líquido utilizando la curva de fluidez y esa información nos la llevamos a la carta de plasticidad para poder clasificar al suelo. Bueno, la intención del día de hoy es de que juntemos eso que vimos en esa ocasión más lo que vimos la vez pasada. ¿Y nosotros qué vimos la vez pasada? Bueno, ahorita ya le dedicamos 8 minutos en lo de esa ocasión. Bueno, pues la vez pasada nosotros vimos el sistema SUX y también, muy rápido, yo te diría, el sistema SUX me permite clasificar cualquier sitio, cualquier suelo de cualquier lugar del mundo. Es unificado, es decir, que es el mismo lenguaje que hablan los españoles, los rusos, los mexicanos, los estadounidenses y los yucatecos, ¿no? Y al ser unificado, pues resulta que me divide al suelo en 2 grandes grupos, los granulares y los finos. Los finos son aquellos que tienen un porcentaje de finos mayor del 50%, mientras que los granulares tienen un porcentaje de finos menor al 50%. Ahora, dentro de estos hay algo que serían los granulares puros o limpios. Vamos a ponerle así puros.
los granulares puros o limpios, que me llevarían a gravas y arenas, que solamente le voy a decir, pues es una grava bien graduada, una grava mal graduada, una arena bien graduada o una arena mal graduada. Y pues bueno, tú recordarás que hay algunos requisitos como el CC y el CU que nos permiten identificar si es una letra de bien graduada o una letra P de mal graduada. Bueno, y resulta que dentro de los finos, haciendo uso de la carta de plasticidad, nosotros podríamos identificar si nuestro suelo fino se trata de un limo, perdón, déjame ponerlo en orden, de un limo o de una arcilla. Prácticamente esos son los 4 tipos básicos de suelo, ¿no? G, S, M y C, los más básicos. Pero bueno, pues imagínate si nosotros nada más nos quedáramos con algo tan simple así, ¿no? Es como pongamos si dentro de nuestro salón dijéramos, pues es que Juan sacó 10. Seguramente alguien de ustedes me va a decir, bueno, Juan Pablo o Juan Carlos, o Juan Luis, o Juan Gutiérrez o Juan Hernández, o Juan Pérez o Juan Acosta. Bueno, necesitamos más datos de ese suelo, ¿no? Para poder identificarlo. Entonces, por eso, prácticamente todos los suelos llevan una segunda letra, ya sea que lleven una MH, es decir, un limo de alta compresibilidad, una ML, un limo de baja compresibilidad, una CH, una CL, bueno, estas ya llevan bien graduado y mal graduado, pero resulta que hay unos suelos que podríamos llamarle de comportamiento un tanto mixto. Incluso hay de 2 tipos, ¿no? De estos suelos de comportamiento mixto. Unos en los que realmente es prácticamente un mixto, un mezclado, mixto, en donde resulta que el porcentaje de finos es menor del 50, pero mayor a un 12. Es decir, vale mucho la pena mencionar la parte fina, y eso nos llevaría a gravas limosas, a gravas arcillosas, arenas limosas y arenas arcillosas. Y hay otros que llevan un símbolo doble, y en estos que llevan un símbolo doble, el porcentaje de finos anda entre 12 y 5%. Y estos son pues prácticamente granulares, pero que tienen un poquito de suelos finos. Y eso nos llevaría a una clasificación un poco doble, como pongamos grava bien graduada con limo, grava bien graduada con arcilla, y así sucesivamente, ¿no? Hay como 8 tipos más. Bueno, algo así vimos nosotros, por lo menos en la sesión pasada. Decíamos de que en algún libro, si tuviéramos algún interés, lo podríamos ir encontrando qué significa cada una de estas abreviaturas, ¿no? Inclusive lo mencionábamos acerca del Braga. Entonces, bueno, la intención del día de hoy es de que hagamos algunos ejemplos de eso, de clasificación de suelos SUCS. Por lo menos 2, y luego, pues tal vez si hacemos, tal vez algún otro, ¿no? Bueno, de hecho ya lo habíamos hecho la vez pasada con un banco, con unos bancos de materiales. Por ahí comentamos de que esos ejemplos de los bancos de materiales, pues sería bueno que tal vez ustedes los realizaran. Y por eso se los mandamos como tarea, ¿no? Un par de ellos. Creo que es una tarea para la siguiente semana, entonces yo creo que sí tienes tiempo para hacerlo. Bueno, y el día de hoy podemos hacer este par de ejemplos. Vamos a hacer por lo menos 2. Fíjate, dice, ejemplo del sistema unificado de clasificación de suelos. Vamos a hacer la letra un poquito más grande para que nos sea más fácil de verlo para todos. Ya ves que hay que ser incluyentes, ¿no? Bueno, ahí está el problema. Dice, se busca la clasificación SUCS para un suelo ubicado a una profundidad de 5 metros. Se sabe que la muestra, se sabe que de una muestra de 350 gramos seca, solo lograron pasar 320 gramos una malla del número 4, mientras que la malla del número 200 solo fue pasada por 295 gramos. La parte fila se le practicó la prueba de límites de consistencia y se tienen los siguientes valores. Ok, miren, no sé si ustedes se lo están imaginando igual que yo, pero si no, pues vamos a tratar de hacer. Miren, resulta que ahí lo que nos están diciendo es de que tenían una muestra completa que estaba seca. Ahora, ¿por qué es importante eso de que estuviera seca al momento de pasarla por las diferentes mallas? Porque nosotros platicamos cuando veíamos el tema de granulometría que, bueno, si bien es cierto que se hace circular el suelo por diferentes mallas y que cada una de estas mallas
cada vez va siendo un poco más delgadas, y lo cual hace que sea más difícil que pase el material, y que al ser cada vez más y más y más y más y más y más delgaditas, pues poco a poco los materiales se van a ir separando, ¿no? En las mallas grandes se van a quedar las partículas gruesas, en las mallas intermedias partículas un poco más finitas, y en las que siguen van a ser más finitas. Y lo que logre pasar todas las mallas, pues prácticamente va a ser polvo, alguien diría, o o partículas que tienen tamaño chocomilk. Perdón por el chocomilk, pero usualmente cuando hacemos la práctica en la escuela, así nos dicen los alumnos, ¿no? Es que esto parece como chocomilk, parece como maicena, parece como talco, lo que alcanza a pasar la malla del número 200. Bueno, y entonces yo te decía que hay diferentes tipos de mallas. Hay, no sé, por lo menos 10 tipos de mallas. Incluso si vamos a todas las mallas que se podrían utilizar hasta 20 mallas. Pero dentro de esas 20 mallas, pues resulta que hay dos que son muy importantes, ¿no? Una, la que se llama la del número 4, y otra que es la del número 200. Y resulta que ese número 4 significa 4 aberturas por pulgada. Eso quiere decir que la abertura entre su tamiz mide 4.75 milímetros, mientras que la malla del número 200 significa 200 aberturas en una pulgada, lo cual significa que su abertura es de 0.075 milímetros. Ok, ahora, ¿qué pasaría si yo hiciera pasar una muestra húmeda? Pues que me formaría terrones. Y al formar terrones, probablemente, pues, habría tramos que estarían un poco secos, pero unidos a otras partículas. Y a la hora de que lo secamos y que lo trituramos o que lo disgregamos, pues estas partículas ya podrían pasar por las diferentes mallas. Pues tiene que estar seca. Eso creo que lo decíamos hace como unas 5 o 6 sesiones, ¿no? Bueno, ahora, ya recordamos, creo que ya recordamos, y aquí me está diciendo, miren, de los 300 de la masa total ensayada, 350 gramos, resulta que 320 lograron pasar la malla del número 4. Lo que no pasa la malla del número 4 son gravas. Entonces, lo que sí logró pasar va a ser la suma, voy a poner por aquí, la suma de arena más el porcentaje de finos. ¿Eso qué significa? Ah, bueno, pues entonces eso significa, voy a tomarlo otro plumón, eso significa que 320 gramos equivale a un porcentaje de arena más un porcentaje de finos. Ah, y después me da otra información, me dice, solamente 295 gramos lograron pasar la malla del número 200. Es decir, de aquí hacia abajo hubo 295 gramos, 295 gramos, lo cual significa que esto es el porcentaje de finos. Ah, bueno, pues entonces el porcentaje de finos lo voy a poder calcular si yo divido 295 gramos entre una masa total ensayada de 350 gramos y lo multiplico por 100%. Ah, bueno, pues tomo mi calculadora. Me doy cuenta que 295 entre 350 me da algo así como un porcentaje de finos de 84.28%. Ahí está mi porcentaje de finos. Pero había otro rengloncito, ¿no? En el otro rengloncito me daba un gramaje en el cual yo tenía arenas y finos. Digamos que si yo obtengo la diferencia entre estos gramajes, voy a sacar el peso de las arenas. Pues pongamos, si yo a 320 le resto 295, resulta que van a ser 25 gramos de arena. Ah, bueno, pues entonces otra vez calculo mi porcentaje de sand o mi porcentaje de arena como 25 gramos sobre una masa total de 350 gramos y lo multiplico por 100. Eso me va a dar un porcentaje de arena, o por ciento S, o por 100. Le pueden poner por ciento S si se ponen un poco más internacionales y utilizando la palabra sand, o le pueden poner por ciento A como porcentaje de arena en la lengua de Cervantes, ¿no? Bueno, el chiste es de que si dividimos 25 entre 350, pues nos va a dar que es algo así como un 7%. 7.14%. Ahí está mi porcentaje de arena o de sand. Bueno, ahora, lo que no pasó
la diferencia entre estos dos valores, voy a poner otro plumoncito, la diferencia entre 350 y 320 son algo así como 30 gramos, y esos 30 gramos corresponde al porcentaje de grava. Y si yo divido 30 gramos entre 350, pues me va a dar que hoy hay un porcentaje de grava de 8.57%. Ahí están mis tres porcentajes: grava, 8, arena, 7 y finos, 84. Entonces, si nosotros nos quedamos analizando esos datos, nos vamos a dar cuenta de que nuestro material es fino, casi casi como si fuera democracia, ¿no? En la democracia lo que diga la mayoría se hace, ¿no? Entonces, pues acá si tenemos un 84% de material fino, pues nos damos cuenta de que nuestro suelo, el que se analizó, es fino. Entonces, pues eso ya lo podríamos incluir como una conclusión. Tenemos la primera conclusión, es de que es un suelo fino. Es un suelo fino cuyas partículas en su mayoría miden menos de 0.075 milímetros. Ahora, eso tú me vas a decir, bueno, y pues es bastante ocioso estar sabiendo el tamaño de las partículas, ¿no, profesor? Como que eso vamos a dejárselo a los investigadores que nos digan qué porcentaje de partículas mide menos de el 0.75%, y por eso, pues, cada pues, conjunto que se dedica a construir tendrá su equipo de laboratorio. Y también resulta que en el laboratorio, a ese 74%, a ese 84%, a ese, voy a escribirlo por acá, 84% de material, se le aplicaron estas dos pruebas, la de límite líquido y límite plástico. Ok, ahora, ¿qué es eso de límite líquido? Híjole, ya te mostraba por acá unas imágenes, déjame, me regreso tantito, pero yo te mostraba que la prueba de límite líquido era colocar dentro de una copa de Casagrande, ahí está la copa de Casagrande, un poco de suelo con cierta humedad. Esa prueba se repite varias veces hasta lograr que tengamos datos por arriba de 25 golpes y por abajo de 25 golpes. Es decir, vamos a contar el número de golpes necesarios para que se produzca el cierre de la ranura. Esa ranura decíamos que mide 2 milímetros en la base y 8 milímetros de alto. Bueno, pues resulta que es un método estandarizado que pueden hacer los ingenieros alemanes, los ingenieros en Canadá, los españoles, los griegos y los yucatecos, ¿no? Bueno, o alguien que viva en Tijuana o alguien que viva en Chiapas, en donde sea, ¿no? Es un sistema unificado. En Latinoamérica, pues utilizamos más esta copa de Casagrande porque es pues, más fácil de trasladar a cualquier sitio, ¿no? Bueno, ok. Ahora, la prueba, vamos a buscar tener datos, perdón, por si me muevo muy rápido, ahí está. Mira, este fue un ejemplo que hicimos esa vez. Vamos a buscar tener datos que por lo menos 2 golpes sean por debajo de 25 golpes y 2 golpes sean por arriba de 25 golpes. ¿Por qué? Porque con esta información vamos a trazar una curva de fluidez y precisamente en 25 golpes vamos a determinar el límite líquido. Por eso necesito 2 datos por adelante o 2 datos a futuro y 2 datos hacia atrás. Y con eso ya podría determinar mi curva de fluidez. Bueno, y donde determine el 25%, ahí voy a encontrar mi límite líquido. En ese ejemplo nos dio algo así como 271. Bien, ahí está. Resulta que en ese ejemplo de esa ocasión, terminamos 25 golpes y luego esta coordenada la arrastramos y ya obtenemos un límite líquido de 271. Y bueno, con eso hacemos clasificación. Bueno, ahora regresamos a nuestro problema del día de hoy. Ahí está nuestro problema del día de hoy. La intención es de que lo hagamos a mano para que para recordemos cómo hacerlo. Entonces, fíjate, por aquí nos están diciendo el laboratorista, fíjate que le di 36 golpes a esa cápsula a esa copa de Casagrande, y de adentro de la cápsula de Casagrande, ya que había cerrado con 36 golpes, tomé un poco de material y lo metí al horno. Resulta que al meterlo al horno, más el peso de la cápsula, este poco de material, lo metemos al horno y antes de meterlo al horno, determinamos el peso del suelo húmedo con una tara, o sea, con una cápsula. Después de meterlo a un horno durante 24 horas a 105 grados centígrados,
100 grados centígrados, bueno, pues resulta que al día siguiente lo más seguro es de que mi suelo ya solamente esté en la parte sólida, y ese es el segundo peso. La diferencia entre estos dos me va a dar el contenido de agua. No, me va a dar el peso del agua. El peso del agua. Y la diferencia entre lo que pesa la cápsula con suelo seco menos el peso inicial de la cápsula me va a dar el peso de los sólidos. Entonces yo creo que podría ser esta tablita un poquito más chiquita, para agregarle un par de valores más, ¿no? Para agregarle dos columnas, que puede ser que no venían incluidas en esta tablita. Vamos a agregarle aquí dos tablitas más. Una de ellas que nos diga el peso del agua y otra de ellas que nos diga el peso de los sólidos. Y al fin y al cabo ya sabemos que lo importante va a ser el contenido de agua. Bueno, ahí se cuenta. Fíjate, yo creo que ahí todavía se alcanza a ver. Pues si tú estás viendo la presentación en una computadora, yo creo que sí lo alcanzas a ver. Si lo estás viendo en un celular, híjole, te recomendaría que te pasaras a una computadora. Pero bueno, fíjate, ahí tenemos peso de la cápsula más el suelo húmedo, o peso húmedo más tara, peso seco más tara. La diferencia entre estos dos nos va a dar el peso del agua que se evapora, ¿no? 19.19 menos 14.66, a mí me da 4.53 el primer valor. Después, si resto 21.37 menos 16.37, a mí me da 5 gramos. Si resto 20.82 menos 15.42, a mí me da 5.4 gramos. Si resto 19.62 menos 14.76, a mí me da 4.86 gramos. Y ahora, si al valor de la muestra seca le quitamos el peso de la cápsula, es decir, tara significa cápsula, o peso base, bueno, pues resulta que yo restaría 14.66 menos 9.29, a mí me dio 5.37. Si a 16.37 le quito 10.54, me dio 5.83. Si a 15.42 le quito 9.20, pues a mí me da 6.22. Y si a 14.76 le restamos 9.26, me dio 5.50. Tú recordarás que la fórmula de contenido de agua es peso del agua entre peso de los sólidos por 100%. Entonces, pues habría que dividir 4.53 entre 5.37 y multiplicarlo por el 100%. A mí me da de resultado 84.36, ¿no? Nuestro segundo resultado sería dividir 5 entre 5.83 y multiplicarlo por 100. A mí me da 85.76. El tercer resultado sería dividir 5.4 entre 6.22 y multiplicarlo por 100. Y me da 86. 86.8, 81. Y el último resultado, 4.86 entre 5.50. A mí me da de resultado 88.36. Ahora, ¿qué hay que hacer con esa información? Bueno, si es la prueba de límite líquido, pues entonces habría que graficarlo, ¿no? Para graficarlo voy a abrir una hojita de Excel. Voy a cerrar estos dos que estaban por aquí. Sí, no quiero guardar. Voy a abrir una hojita de Excel y voy a pedirle que me grafique esos valores. ¿Por qué se lo voy a pedir a Excel? Porque si no lo hiciera en Excel, necesitaría una hoja semilogarítmica de 2 ciclos, lo cual también lo podría hacer, pero en AutoCAD, y luego AutoCAD es un poquito más lento, ¿no? Miren, voy a poner ahí dos datos, ¿no? Los datos que me interesa graficar, que sería número de golpes y voy a poner contenido de agua. Ahí están mis dos columnas. Dice que hicieron la prueba una vez
y le dio 36 golpes. Ahora, ¿por qué la primera vez sale alto? Porque le vamos agregando agua poco a poco a la prueba, ¿no? 36 golpes y le dio un contenido de agua de 84.36. Ahora, fíjate, esos dos datos tienen una diferencia. El primer dato lo obtenemos el primer día, el segundo dato tenemos que esperar 24 horas para determinarlo. Ya ves que yo te decía que pues, hay que tener un poquito de paciencia y ser pues, muy observadores con esto, ¿no? 76, ok. La tercera vez que hicieron el experimento, le agregaron más agua y ahora cerró la separación en 16 golpes. ¿Por qué al agregarle agua cierra en menos golpes? Bueno, pues porque mira, resulta que la prueba, mira, ahí, chécate qué tan aguada se ve esa prueba. Esa se ve como que va a cerrar como en 5 golpes. Digamos que es el mismo suelo, pero con mucha cantidad de agua. Entonces rápidamente va a fluir. En cambio, pongamos la imagen anterior como que se ve un poco seca, ¿no? Se ve como que esa se llevó como unos 40 golpes para cerrar. Mira esa que tenemos ahí, esa intermedia, esa parece como de unos 30 golpes. Entonces, dependiendo de la cantidad de agua que le agreguemos a la muestra, va a ser más fácil que fluya o no y que cierre la ranura o no. Por eso se llama límite, estado frontera, límite líquido, donde el suelo se empieza a comportar como un líquido. Y yo creo que en esa imagen se alcanza a ver bastante, hasta brilla, ¿no? De que ya se está comportando como un líquido. Le das tal vez ahí 2, 3 golpes y ya cerró. Bueno, ahora, eso, digamos que es la razón de ser por la cual aquí fue bajando el número de golpes, porque cada vez se le va agregando más agua. Tú vas a decir, oye, ¿no se puede hacer al revés? Cuesta mucho trabajo hacerlo al revés, porque el suelo fino tarda mucho tiempo en secarse. Entonces, lo más común es de que se empiece un poco seco y se le vaya agregando agua para que vaya bajando el número de golpes y cada vez reporte menos número de golpes. Bueno, aquí tengo unos datos de contenido de agua, 88.36. Y ahora, esto vamos a pedirle a nuestro amigo Axel que queremos hacer una gráfica, ¿no? Con esos datos. Mira, para eso, híjole, ahí hice chiquita sin querer. La quería hacer grande. Bueno. Le digo a mi amigo Excel, quiero que grafiques en el eje de las Y's los contenidos de agua. Le voy a pedir que de los tipos de gráfica que me puede dar, que me dé uno de dispersión, porque es el único que me permite graficar en dos coordenadas, en X y en Y. Los demás nada más me permiten un tipo de coordenada, ¿no? O sea, un valor, y ahora yo quiero una relación entre X y Y. Pues le digo, ¿sabe qué, señor Excel? Quiero una gráfica de dispersión y nada más quiero los puros puntos. Ahí Excel ya está siendo más inteligente que yo y entonces me está diciendo, mira, aquí están tus puntos. Pero si te das cuenta, sobre el eje de las X todavía no está tomando en cuenta nada. Nada más está diciendo para el punto 1, para el punto 2, para el punto 3 y para el punto 4. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero una curva de fluidez. Y en la curva de fluidez, en la parte de abajo, quiero el número de golpes. Entonces, por eso voy a seleccionar mis puntos, le voy a dar clic derecho y le voy a decir, quiero seleccionar los datos. Porque tú me estás engañando, Excel. Me estás graficando cosas que no son ciertas. Me estás graficando 1 cuando yo quiero 36. Entonces, le voy a decir, quiero modificar mi serie. En primera, quiero que se llame límite líquido, contenido de agua, límite líquido, ejemplo 1. Okay. Los valores de las X lo vas a tomar del número de golpes. Los valores de las Y ya los tienes, los estás tomando de el contenido de agua. Ok. Entonces ya cambió un poquito mi gráfica. Si se dan cuenta, hasta volteó. Ahora, sería bueno que le agregáramos a esta grafiquita de Excel sus títulos, ¿no? Entonces vamos a pedirle aquí formato de gráfico, diseño de gráfico, perdón. Quiero agregar el título del eje horizontal primario y quiero agregar el título del eje vertical primario. Porque si no, pues como que nada más vemos ahí como que una gráfica rara y no sabemos de qué se trata. De hecho, la gráfica, vamos a pedirle aquí también a nuestro amigo Excel, que todos los letreros que tenga esa gráfica los queremos de color negro, porque luego se los pone de color gris para que sean más coquetos, pero no se alcanza a ver nada, ¿no? Entonces, en el eje de las Y's, vamos a decirle ahí que vamos a tener contenido de agua. Ok, en el eje de las X vamos a decirle a nuestro lector que tenemos número de golpes.
Y resulta que, no sé si ustedes lo recuerdan o no, pero yo te había dicho que este eje va en escala logarítmica y que esta curva se llama curva de fluidez. Ahora, si tú me dices, no, no le creo, pues hay que buscarlo aquí en Google, ¿no? Hay que buscar, a ver qué nos dice una curva de fluidez. Vamos a ver alguna imagen. Bueno, curva de fluidez, suelos, ¿eh? Ahí está una curva de fluidez. Miren, pongamos aquí, nos está presentando algún ejemplo de una curva de fluidez. Y fíjate que en la parte de abajo sí va número de golpes, pero te darás cuenta de que está en escala logarítmica. La separación entre las líneas no está continua, sino que está más cargada del lado derecho. Entonces yo requiero que esa curva esté en escala logarítmica. Mira, mira, pongamos esta. Creo que ahí esta es un video de alguien que nos explica el mismo procedimiento. No somos los únicos locos, sino que hay alguien que ya en YouTube ya subió ese procedimiento por medio de una curva en Excel. Bueno, pues entonces lo único que necesitamos hacer es de que nuestra curva, en lugar de que estos ejes, eh, que ahí te los voy a remarcar un poquito, estén en escala aritmética, requerimos que esos ejes están en escala logarítmica. Mira, vamos, ahí ahí los estás viendo a la misma separación, la misma separación. Y nosotros como queremos que estén en escala logarítmica, vamos a decirle clic derecho al eje, dar formato al eje, y aquí abajito nos va a aparecer escala logarítmica. ¡Pum! Ya cambió. Ahora, vamos a pedirle aquí que agregue líneas de división secundarias. Yo ya las estoy viendo, pero me está costando mucho trabajo verlas. Entonces, le voy a pedir que también esas líneas las ponga de color negro. Y mira, ahí ya está en escala logarítmica. Ahora, el procedimiento me diría, no tienes que unir los puntos, ¿eh? Aunque parecería que yo los voy a unir, no, no hay que unirlos, sino más bien hay que encontrar una línea de tendencia. Una línea que nuestros amigos matemáticos dirían es una regresión matemática. Fíjense, no, ustedes, yo sé que creo que ustedes no llevan estadística, pero probablemente tú recuerdas de tus clases de álgebra o de geometría, de geometría analítica también, de que había algunas funciones, pongamos f de x igual a ax cuadrada más bx más c. Esto, de tus clases de geometría analítica, tú recordarás que era una parábola, y era una parábola que abría hacia arriba, por el término cuadrático y porque este es positivo. Si el término de a fuera negativo, pues entonces abriría hacia abajo. Bueno, pero estas se llamaban funciones, y significaba que tú tenías la ecuación que describía el comportamiento de muchos puntos. Bueno, pues resulta que hay una parte de las matemáticas que se llama estadística, que la estadística trata de identificar los fenómenos que nos da la naturaleza, ¿no? Por medio de regresiones y por medio de un montón de funciones complejas. Bueno, pues resulta que hay fenómenos que simplemente los hemos observado, que siguen una tendencia. No son exactos, pero siguen una tendencia en la naturaleza. Entonces, lo que harían nuestros amigos en estadística dirían, pues si tú tienes los puntos experimentales, puedes encontrar una función que los describa. Y eso se llama una regresión. Bueno, entonces lo bueno de que, puede ser que ustedes me digan, es que aquí no llevamos estadística. Bueno, pero lo bueno es que sabes usar Excel. Entonces le puedes dar clic a tus puntos y decirle clic derecho, agregar una línea de tendencia o una regresión. Hay diferentes tipos de regresiones, ¿no? Hay algunas regresiones que te podrían dar una forma polinómica, mira, grado 2, como esta, como una parábola. Y puede ser que tu fenómeno se represente como una parábola, o puede ser que tu fenómeno se represente como una línea, y igual a mx más b. Pero ojo, como nuestra escala está en orden logarítmico, entonces lo lógico sería que yo le pidiera una línea logarítmica. Y ahí está encontrando una curva que es el promedio de los puntos analizados. Para eso sirve tu clase de estática, nada más que creo que nuestras autoridades dicen que no sirve de nada, ¿no? Bueno, incluso
la estadística, perdón, la estadística pues, nos permitiría predecir fenómenos de crecimiento de poblaciones, y yo creo que para los urbanistas pues eso es muy importante, ¿no? Inclusive con la estadística podrías predecir el comportamiento de una pandemia, ¿no? Pero bueno, ya, olvidemos. Ahí está nuestra línea de tendencia, que es la línea que representa todos esos puntos, y habíamos quedado que para un valor de 25 golpes, para 25 golpes íbamos a trazar una línea vertical. Entonces esa línea vertical, pues yo la podría empezar en 25,84 y subir una línea hasta que cruce el valor, pues donde toque, ¿no? Evidentemente que la podría hacer a mano, ¿no? Yo ya sé que aquí está el 20 y que aquí está el 30, pues puedo decir, pues aquí en el 25, ahí está, y la podría hacer a mano, pero también pues va a quedar bastante piñata ese procedimiento, ¿no? Entonces lo voy a hacer, digamos que un poquito más formal. Voy a decirle que en 25,84 empieza la línea y que la empiece a subir, que va a tener la misma coordenada de 25, pero que va a tener una elevación, por decirle algo, de 85.5. Y después que esa línea la trace al mismo valor de 85.5, pero hasta una coordenada en X de 1. Es decir, ese procedimiento que pude haber hecho a mano, se lo voy a pedir que lo haga Excel con una línea más bonita, ¿no? Para eso, le voy a decir a mi curva de Excel, oye, señor Excel, ayúdame, quiero agregar otros datos, así como un célebre personaje de la política. Agregar unos nuevos datos que sea límite líquido. Límite líquido. Límite líquido. Ahí está. Los valores de las X, vas a leer estos tres datos. Los valores de las Y, vas a leer estos otros datos. Y bueno, evidentemente que ahorita me va a aparecer una línea tal vez curviada, ¿no? Bueno, fíjate, ahí están los tres valores. No quiero que empieces a graficar desde 83. Entonces ahí le voy a decir opciones del eje. Quiero que empieces a graficar desde 84. Ahí está. Ahí, esos puntos, como me interesa que sí aparezca una línea, pues entonces le voy a decir al señor Excel en sus gráficos, cambiar tipo de gráfico. Y me aparecen dos opciones. Entonces digo, sí, la primera que sí sea de dispersión, pero la segunda que sea de dispersión, pero que más bien utilice líneas rectas, líneas anguladas. Entonces, una de las dos gráficas me la representa con puntos y la otra gráfica me la representa con una línea. Ahora, aquí con esta línea yo me podría decir, sí está cruzando o no. Para eso, pues depende de qué tan intenso sea, ¿no? Le hago un poquito de zoom y digo, no, como que le hace falta un poquito de altura, ¿no? Como que le hace falta un poquito de altura. Me voy a ir hasta 86. Me voy a equivocar a propósito, ¿no? 86. Me pasé. Bueno, no, que sea un 85.6. Suena más o menos. Ahí parecería como que está tocando a la línea de tendencia. Sería donde se genera el cruce, ahí estamos leyendo el límite líquido. Entonces, para este problema, bajo estos datos, estamos encontrando un límite líquido o un contenido de agua que tiene un límite líquido de 85.6%. Para eso tomamos 25 golpes, subimos por la línea, lo hicimos cruzar con la línea que representa la envolvente de los puntos anteriores y ya podemos leer en nuestra eje de las Y un contenido de agua igual al 85.6%. Ahora podemos regresar a nuestra hojita de Excel, podemos regresar incluso con una captura de pantalla de acá, ¿no? Vamos a decir, captura de pantalla, me la llevo a Word, aquí la pegamos y eliminamos la información que nos sobra, ¿no? Ahí está, digamos que la tabla, la que nos daban como dato, se puede resumir en esta otra imagen. Ya sabemos que el límite líquido vale 85.6%. Ahora, con la siguiente tabla que consiste en la prueba del límite plástico, te enseño qué es la prueba del límite plástico. Ahí está la prueba del límite plástico. Tomas un poco de material, lo rolas hasta generar un cilindro que mida 3 milímetros de diámetro. Levantas tu material y si se empieza a desquebrajar por propio peso, digamos que está llegando a la frontera de comportamiento entre ser un plástico y ser un sólido.
se empieza a desmoronar, es decir, comportarse como un sólido. Entonces, en ese momento decimos que estamos encontrando la frontera de comportamiento sólido y plástico. A eso se le llama límite plástico. Pero como es una prueba un tanto cuanto subjetiva, que depende de los ojos del operador o de la persona que esté haciendo la prueba, pues entonces hay que repetirla por lo menos 2 veces o más para encontrar un promedio. Por eso aquí verás dos renglones. Entonces, fíjate, de estos 2 renglones podríamos también determinar su contenido de agua a partir de el peso del agua y el peso de los sólidos. Para encontrar el peso del agua, me doy cuenta de la resta que se generaría entre peso húmedo con tara menos el peso seco con tara. Es decir, yo le resto 12.59 menos 11.64, me dio un valor de 0.95. 0.95. Ahora, en el renglón de abajo, si yo resto 12.46 menos 11.49, me da un valor de 0.52 gramos. O sea, ni siquiera llega a 1 gramo esa prueba, esa muestra de suelo, ¿eh? Ahora, es lógico, tomando en cuenta, mira, lo que se genera, ¿no? Yo te decía hace algunos minutos. Me dio diferente, profe. Ah, ¿te dio diferente? Ahorita lo calculamos. Que medía 3 milímetros. Esos 3 milímetros, pues evidentemente que pesan muy poquito. Bueno, dentro de lo que nos dice nuestro compañero que nos dio de diferente, vamos a ver. Vamos a volver a hacerla. Dice 12.59 menos 11.64.95 y 12.46 menos 11.49. Ah, sí, la segunda, ¿no, compañero? Así es, profesor. Gracias. Gracias, compañero. 97. 0.97 gramos de agua, lo que se evaporó. Y lo que se quedó sería la diferencia entre la cápsula con suelo seco y la pura cápsula. Es decir, un 11.64 menos 9.45 me da un 2.19 gramos de sólidos. Y en el segundo renglón, 11.49 menos 9.22 nos dan 2.27 gramos de sólidos. ¿Te acuerdas? Bueno, creo que no te acuerdas. Mira, ahí está la fórmula de contenido de agua. Entonces, si ahora dividimos 0.95 entre 2.19, nos va a dar un contenido de agua del 43.38%. Y en el segundo renglón, de 42.73%. El promedio de esos dos ahí me da de 43.05%. Ok, y entonces ya encontramos el límite plástico. Contenido de agua en donde está el límite plástico. Y ese valor nos da de 43.05%. Ahora, estos 2 valores por sí solos, pues parece como que no nos dicen gran cosa, ¿no? Pero regresemos a esa presentación donde decíamos, mira, cuando el suelo empieza a tomar más agua, resulta que se empieza a comportar como un fluido o como un sólido. Y la diferencia entre estos 2 valores, entre límite líquido y límite plástico, me da un rango. Entre más grande sea ese rango, quiere decir que mi suelo es más deformable. Entre más diferentes contenidos de agua pueda comportarse de forma plástica, significa que es más deformable. Y precisamente por eso recibe un nombre y se llama índice plástico. El índice plástico es la diferencia entre límite líquido menos límite plástico. Puede ser que en algunos libros ustedes lo vean así como IP igual a límite líquido menos límite plástico. Es lo mismo, nada más que en lugar de escribir omega límite líquido y omega límite plástico, lo escriben directamente como LL y LP. Digamos que, perdón por el comentario muy teórico, pero mira, digamos que libros viejitos lo escribirían así. Los libros de la vieja escuela. Los libros de la nueva escuela lo escribirían de la forma de arriba. Es lo mismo, ¿no? Ya está. Bueno, ahora. Entonces regresamos a nuestro ejemplo del día de hoy.
Entonces nosotros podríamos decir, el índice plástico es la diferencia entre el límite líquido menos el límite plástico. Ustedes disculparán, mi vecino está probando su moto, ¿no? Y tal vez por eso escucho. Ya le cerré la ventana. Bueno, entonces si yo resto 85.6 menos 43.05, me da un índice plástico de 42.55. Este valor, si es muy alto, significa que es un suelo muy deformable. Y si es muy bajito, significa que es un suelo poco deformable. Y eso, desgraciadamente, no es nada más así tan fácil como decir alto y bajo, sino hay que meternos a algo que se llama carta de plasticidad. Ya te la pongo aquí, aunque sea dibujada un poco feo, y ahorita la sacamos de un libro, ¿no? Fíjate, esa carta de plasticidad tiene 4 zonas, divididas por el 50 y por una línea que va desde 20 hasta una elevación de 22. Y me va a dividir las arcillas de los limos, las de alta, de las de baja plasticidad. Y me va a dar 4 zonas, ¿no? La CH, la MH, la ML y la CL. Ahí está. 4 zonas francas. Ahora, eso para que yo no tenga que estarme acordando de los valores, resulta que lo podría sacar de cualquier libro o de internet. Mira, podría yo aquí abrir el Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, irme a la zona de clasificación de suelos, y seguramente ahí nos vamos a encontrar con esa carta de plasticidad. Mira, aquí está más bonita. Déjame hacerle un zoom. Déjame hacerle un poquito más de zoom. Ahí está. Ahí está nuestra carta de plasticidad. Entonces le puedo decir, quiero robármela, imprimir la pantalla y me la llevo a Word. Y aquí me va a servir para mi ejemplo, ¿no? Entonces le voy a cortar lo que no me sirve. Bueno, si algún día ustedes lo podrían utilizar, nada más habría que anotarle la referencia, ¿no? Es decir, ¿y esta usted la generó? No, la estoy tomando prestada del Braja. Ah, bueno. Como la quiero poner allá arriba, le voy a decir que, a ver si puedo. Aquí, vale. Ahí, pero no quiero que quede ahí, entonces le voy a decir que la mueva un poquito. Igual, profe, si quiere nada más recortar como una parte de la hoja, puede presionar inicio, Shift y S y le aparece un recuadro donde selecciona directamente bueno, por ejemplo, ahorita la gráfica. Ah, inicio, Shift, S. Ajá, al mismo tiempo y le aparece. Copy to clipboard. Ah, mira, órale, a ver. Ya. Y luego dice, dibuja una forma, ya, esa. Ándale. Y luego dices que eso ya me permitiría. Ajá, pegarlo. Ah, mira, qué bien. Mira qué bien. Nada más que, bueno, lo único malo es de que ahorita la hice y que ya estaba seleccionada, pero ahí, lo vuelvo a hacer. Inicio, Shift, S. S. Inicio, Shift, S. Y me sale, esa es una opción de recorte. De recorte incluso de Microsoft, no es del lector del PDF, ¿verdad? Mira qué padre, porque yo creía que nada más era porque mi lector de PDF era chafita, ¿no? Pero y sí es chafita, ¿no? Es de esos gratuitos. Pero pero esa herramienta nos va a servir. Vamos a guardarla aquí en mi memoria, que es un papelito. Inicio, Shift S. Y también puede recortar polígonos. Órale, y de figuras raras. Ajá, sí. Bueno, ese es un buen tip. Bueno, pues muchas gracias, compañera. Miren, yo creo que también nos sirve a ustedes también, ¿no? Entonces, fíjense, en el eje de las X está el límite líquido. Es decir, aquí yo le podría poner omega LL. Y en el eje de las Y está el índice plástico. O sea que le podría poner IP. Entonces voy y busco estas coordenadas. Y busco un 85.6. ¿Estás de acuerdo conmigo que está más o menos por aquí? 85.6. Y lo voy a hacer coincidir con un índice plástico de 42.55.
Y yo no sé qué tan seguros estén de que me fui derechito o no, pero ahí parecería que nuestro suelo va a ser un limo de alta, limo de alta plasticidad. Ahora, esa es la parte fina, pero quedamos que nuestro suelo de este ejemplo es fino, porque tenía un porcentaje de finos igual al 84%. Entonces, como es un suelo fino, pues ya podemos decir que su clasificación SUX va a caer dentro de los suelos finos y que va a ser un MH, un limo de alta plasticidad. Esa sería su clasificación SUX. Miren, puede ser que a ustedes les parezca un poquito complejo el procedimiento, lo que sea, pero yo creo que todos en alguna ocasión hemos visto una receta de un doctor. Y un doctor en su receta, a pesar de escribir feo, peor que nosotros, de repente tienen dos letritas aquí que dicen DX y TX, ¿no? Y esas letritas significan lo mismo para todos los doctores, ¿no? Diagnóstico y tratamiento. Si no lo has visto en alguna receta, trata de echarle un poquito más de ojo, ¿no? Probablemente ya lo encuentres ahora con esa información. Ahora, los doctores, o los médicos, perdón, mejor dicho, los médicos, puede ser que inclusive manejen claves para que no le entiendan las personas comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Pero que entre ellos sí logran identificar qué significan. Entonces, si en algún diagnóstico tú puedes ver que diga probable sea, quiere decir probable cáncer, ¿no? O puede ser que vea algo así como una retroscopía transuretral. Bueno, para los médicos, ellos saben lo que significa, ¿no? Histerectomía abdominal. Ellos saben lo que significa y nosotros no. Pero dentro del campo de la mecánica de suelos, este término cualquier persona lo debería de entender. Inclusive si fuera un ingeniero alemán o si fuera un ingeniero yucateco o chiapaneco o venezolano o español, porque está dentro de un sistema unificado de clasificación de suelos. Así como los doctores nos cobran una la nota por decirnos qué enfermedad tenemos, bueno, pues acá digamos que este tipo de suelo puede ser fácilmente identificable por cualquier persona en el resto del mundo. Y por eso se vuelve importante saber el sistema unificado de clasificación de suelos. Bueno, ahí está un ejemplo, ¿no? ¿Cómo ven? Profe, una pregunta. Sí. ¿Sí me escucha, verdad? Sí. ¿Cómo supo que el límite líquido se encontraba entre los 25 golpes? Es que no sé si no entendí. No, eso digamos que es una definición. Mira, vamos a ver si aquí lo llega a decir. Vamos a buscar por aquí. Índice. O sea, no sé. Yo nada más te la quisiera responder como, pues es por definición, pero quisiera a ver si por aquí en el índice del libro pudiéramos ver en qué página viene esto de límite líquido. Límite líquido. Dice que viene en la página 65, entonces me voy a ir a la página 65. Ahí está. Dice límite líquido, 65. Evidentemente que aquí nos va a decir el chorito, pero mira, aquí ya lo identifiqué. Dice, el contenido de humedad, déjame seleccionarlo. El contenido de humedad en porcentaje necesario para hacer cerrar una distancia de 12 milímetros a lo largo de la parte inferior de la ranura, después de los 25 golpes se define como límite líquido. La figura 3.10 muestra una fotografía del dispositivo de límite líquido y la herramienta de ranurado. Entonces, es en 25 golpes. Mira, aquí nos dice algo más importante. Dice, es difícil ajustar el contenido de humedad en el suelo para satisfacer el requerido de 12 milímetros de la ranura en 25 golpes. Por lo tanto, se realizan 4 pruebas para el mismo suelo con un contenido variable para determinar el número de golpes N, que varía entre 15 y 35. Ahí nos está choreando, nos está diciendo de que hagamos números arriba y abajo. Pero exactamente en 25, digamos que se vuelve, es la definición del límite líquido. Vamos a ver la figura que dice que es. La figura 310. Vamos a ver.
Ahí está. Mira, esa copita que yo les mostré, digamos que aquí el profesor Braja de la Universidad de Sacramento tuvo más tiempo de hacer bonito su esquema para mostrarnos la copa de Casa Grande, dónde se coloca el suelo, cuánto debe de medir el ranurador y qué pasa con la ranura. Mide 2 milímetros en la base, abre a 30 grados, se debe de cerrar 12 milímetros. Entonces, esa es la definición para obtener el límite líquido. Alguien diría que precisamente en 25 golpes, la muestra, la que tiene una hendidura, va a generar una fuerza de impacto que va a intentar cerrar las paredes con una intensidad de 25 gramos por centímetro cuadrado. Pero esto ya es un poquito más, como que un concepto un poco más raro, ¿no? Pero en definición y tal vez respondiéndote rápido, el límite líquido siempre se encuentra en 25 golpes. Ahora, perdón, y creo que ahí está la respuesta. Y nada más, antes de que se me vaya su atención, ¿por qué no sé, se hacen pues, pruebas que me dan 17 golpes o por qué me dan pruebas de 30 golpes? Ah, porque va a ser muy difícil encontrar exactamente con cuánta agua lograr que cierren 25. Digamos que incluso hay veces que le llegamos a pegar de churro a los 25, pero sería mejor tener datos estadísticos del comportamiento de ese suelo un poco antes y un poco después. Y después hacemos la tendencia del fenómeno por medio de la curva de fluidez, que es esto, ¿no? Pero no sé si contesté tu pregunta o te la hice más fuerte la duda. No, profe, sí me ayudó, gracias. Qué bueno. Bueno, ahora, de repente ahí no hay que perder de vista lo esencial, ¿no? ¿Para qué queremos clasificar? Para tratar de entender un fenómeno. Lo mismo que hace rato yo les mencionaba con el diagnóstico de un médico. ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve que me digan que tengo un probable cáncer? Alguien va a decir, híjole, es una mala noticia. Bueno, sí es mala noticia, pero es mejor saberlo porque se le puede dar tratamiento. Y entre más rápido lo sepas, menos va a avanzar. Bueno, acá es igual. ¿De qué me sirve saber que tengo un limo? Ah, ¿te acuerdas de que nosotros decíamos que entre más abajo de la gráfica iba a ser más deformable? Un limo MH, pues está medianamente deformable. No está como para que me preocupe tanto como con una arcilla, pero pues ya estoy dentro de la zona de los suelos deformables. No voy a tener una gran capacidad de carga, como si fueran unas gravas. Estoy en la zona deformable. Bueno, ya me puedo hacer alguna idea. Se va a deformar, va a ser necesario calcularle tal vez cuánto se deforma. Puede ser que sea mucho, puede ser que sea poco, puede ser que después de hacerle más pruebas, pues entonces me digan, pues ese estrato se va a hundir 10 centímetros, o puede ser que ese sitio se vaya a hundir 20 centímetros, pero ya me da la idea de cuál es el paso a seguir sabiendo que tengo un limo. Probablemente me hable de una densidad o un peso volumétrico bajo. ¿Por qué? Porque estoy en la parte de abajo de la clasificación. Si tuviera gravas, seguramente tendría una densidad alta, pero tal vez esta densidad pues debe de andar del orden de 1.5, 1.4 gramos por centímetro cúbico. Entonces ya me empiezo a imaginar cosas del suelo. Más que ser exacto en decir, es que yo determiné un contenido de límite líquido que en lugar de que fuera 85.6, a mí me dio 85.5. Bueno, es lo mismo. Lo más importante es qué tipo de suelo tienes para imaginarte otras cosas. Y para que nos dé pie a nuestras siguientes sesiones, ¿no? Nuestras siguientes clases. Bueno, si tienen alguna duda, se las tratamos de aclarar de este ejemplo. Y si no, pues hacemos otro ejemplito. Pues no hay dudas, profe, pero estaría bien hacer el otro ejercicio. Eso es bueno, eso es bueno. Gracias. Bueno, fíjense, aquí tenemos otro ejemplito, dice, a una muestra a 11 metros de profundidad,
Fíjate, la otra era 5, esta es a 11. Ah, caray. Siempre va a ser necesario que nos imaginemos la realidad, ¿no? Puede ser que alguien me diga, ah, caray, ¿qué no me dijeron que ahí donde yo vivo el suelo es malo? Bueno, sí, el suelo es malo donde tú vives, bueno, o probablemente, ¿no? Pero acuérdate que está hecho a partir de estratos. Entonces puede ser que a 3 metros de profundidad haya un suelo muy bueno, pero a 5 haya uno muy malo. Y puede ser que más abajo haya otro material. Entonces habrá que ver, bueno, sí, estoy en una zona, pongamos, de Iztapalapa, pero ¿a qué profundidad quieres desplantarte? ¿A 1 metro? ¿A 5 metros? ¿A 10 metros de profundidad? Porque tú me vas a decir, ¿a poco me va a interesar plantarme a 10 metros de profundidad? Probablemente sí. Probablemente sí, porque probablemente de forma superficial haya un suelo muy blando, como una arcilla, y requieras que el edificio que quieras construir en Iztapalapa, pues requiera pilotes y requieras desplantarte a una profundidad de 15 metros. Entonces te va a interesar saber qué material hay a 15 metros de profundidad o a 20 metros de profundidad. Digamos que nada más porque estar en Iztapalapa ya no podemos decir, no vamos a construir ahí. No, sí se puede construir, nada más que hay que identificar a qué profundidad voy a encontrar el material bueno, resistente. Puede ser que en algunas zonas de la ciudad lleguemos hasta 50 metros. Bueno, pues es lo que hay. Bueno, ahora acá dice, otro ejemplo, dice, a una muestra a 11 metros de profundidad de un sondeo de SPT se tiene la siguiente información. Dio 35 golpes en la prueba de SPT, de la cual se logró recuperar 364 gramos. 364 gramos así en el sitio, ¿no? Después del secado, la muestra pesó 351 gramos, lo cual nos podría hablar acerca de cuál era su contenido de humedad natural. Pero ya seca, pues teníamos 351 gramos. Y esos 351 gramos se pasó por un análisis granulométrico, 345 pasaron la malla del número 4. Eso significa que la diferencia, es decir, 6 gramos de 351 es el porcentaje de gravas. Y más o menos eso me terminaría dando, bueno, por 100%, ¿no? Aquí 100. Eso a mí me da algo así como un 1.7% es el porcentaje de gravas. Grava no es. Luego me dice, 149 gramos pasaron la malla del número 200. Bueno, pues yo divido 149 entre 351 gramos y lo multiplico por 100, voy a obtener el porcentaje de finos. Y si divido 149 entre 351, pues me va a dar un 42% de finos. 42.4% de finos. Ok. Ahora, lo que me reste, es decir, si yo sumo ese 42.5%, voy a ponerle el 0.5 porque alguien puede ser que estaba distraído y no vea el 0.5, 42.5% de finos. Si yo sumo 42.5 más 1.7, voy a obtener el porcentaje que no es arena y podríamos determinar que el porcentaje de arena es igual a 55%, 55.8%. Entonces, ¿qué conclusión es? Bueno, es un suelo granular, pero con mucho fino. Es decir, podríamos decir que es un suelo mixto. Una parte de sus letreros, una parte de sus letras, va a venir de la parte granular y otra parte va a venir de la parte fina. La parte granular ya sabemos que va a ser una S, una arena, pero la parte fina la tenemos que sacar de la prueba de límite líquido y límite plástico. Para eso, bueno, pues hay que hacer el procedimiento. Como nos quedan 15 minutos, yo creo que esta tablita la voy a copiar y la voy a tratar de hacer rapidito en Excel. Aquí. Con los datos que, a ver si los puedo copiar rápido, ¿no? Fíjense, pongamos, dice 3, más o menos tiene una buena altura. Fíjense,
Voy a tratar de copiar los pesos de cápsula. El peso de la cápsula más suelo húmedo y en el otro peso de la cápsula más suelo seco. Ahí está. Ahí si ven que me equivoco en algo, me dicen 9.24, 9.21, 10.32, 9.37, 17.95, 17.74, 19.54, 17.71, 14.72, 16.13, 14.57, 14.50. Ay, me pasa. Bueno, ahí está. Y luego para acá diríamos que sería 9.42, 9.96, 11.38, 11.95, 10.94, 11.51. Ahí está. Usted me va a decir, oiga, si usted lo sacó de Excel, ¿por qué no simplemente buscamos esa hoja? Pues porque luego tengo tantos archivos que ya se me olvidó de dónde lo saqué, ¿no? Ahí está, nuestros valores. Ahí nada más es el 1094, no sé si influye. 10.94, gracias. Y vamos a ponerle por acá un datito más, que serían los golpes, ¿no? Golpes. 38, 23, 15, 8. Ahí estamos. Volamos esto y podríamos determinar el peso del agua, el peso de los sólidos y el contenido de agua, ¿no? Que deberíamos utilizar en realidad una letra omega. Omega porcentual. Igual a peso de agua entre peso de sólidos por 100. Bueno, ahí está. Resulta que si yo quiero determinar el peso del agua evaporada, sería el peso del agua menos el peso de los sólidos. Si quiero determinar el peso de los sólidos, sería cápsula más sólidos menos peso de la cápsula. Arrastramos nuestras fórmulas. Y determinamos contenidos de agua, ¿no? Como la división entre peso del agua, entre peso de sólidos, y nuestro resultado por 100%. Ahí está. Ahí están nuestros valores. Evidentemente que si lo hubiéramos hecho a mano nos hubiéramos tardado un poquito más, ¿no? Bueno, ahí están nuestros valores. Le decimos a nuestra gráfica, quiero insertar una gráfica de dispersión, solo puntos. Como no seleccioné nada, pues como que dice, pues ahí está tu gráfica. Toma eso. Me dijiste hace rato que no era inteligente. Bueno, pues vamos. Quiero insertar una gráfica de dispersión de puntos. Ahí está. No está siendo inteligente porque nada más me está agrupando contenidos de agua, pero no está tomando en cuenta las X como número de golpes. Entonces, le voy a decir a esta grafiquita, quiero que tomes en cuenta el número de golpes. Agregar, modificar, valores de las X. Le voy a decir, estos son mis valores que quiero que grafiques. Aceptar, aceptar. Le podríamos poner que es nuestro ejemplo 2. Fluidez. Ejemplo 2. Del día de hoy, ¿no? Ahora resulta que esas líneas, vamos a ponerle colorcito, están en escala aritmética y yo las quiero en escala logarítmica. Entonces le doy clic derecho al eje, dar formato al eje y le digo quiero escala logarítmica. Ya está. Y además quiero líneas de división secundarias para ver que están efectivamente en esa idea, ¿no? Más que aquí necesito cambiar el color, la selecciono y le digo ponlas en negro. Ahí está. Bueno, ahora, de este ejemplo 2, le voy a pedir que me dé una línea de regresión o una línea de tendencia. Le voy a pedir que sea logarítmica porque mi escala de las X está en logarítmica. Ya lo hice. Ahora, igual como nos preguntaba hace rato una compañera, nos decía, ¿por qué 25? Bueno, pues porque es tal vez una definición, ¿no? Entonces, para 25 golpes vamos a subir una línea que cruce a la línea de tendencia. Entonces, pues yo podría aquí al ladito, lo podría hacer a mano, ¿no? Evidentemente que lo puedo hacer a mano, pero también pues, puede ser que a mano me equivoque por la escala logarítmica. Inclusive podría modificar esta escala. Puede ser que alguien me diga, pues es que si tus puntos son mayores a 5, vamos a empezarla en 5 y que acabe en 50. La bronca de la escala logarítmica es que son múltiplos
que se vayan, bueno, es una escala rara, ¿no? Fíjate, aquí tenemos 5, aquí tendrías 10, aquí tendrías 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ahí está. Y lo bueno de esta escala, pues es de que ya tenemos el 25, pues podríamos subir, 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 y ahí exactamente lo que estemos alcanzando a leer. Mira, entre 57 y 58, yo creo que aquí nadie se va a enojar si le decimos a nuestro lector que es un contenido de agua con un contenido de límite líquido de ejemplo 2 de 57.2%. Es más, podríamos tomarle una captura de pantalla y vamos a poner en prueba lo que nos dijo la compañera, ¿no? Antes de que le vamos a ponerle todos los letreros en negro, la orilla como que también queremos que se vea en negro, entonces le vamos a poner aquí que de color negrito. Ahí está. Y ahora, ya que no lo estoy seleccionando, le borro este que se ve feito y le digo, inicio Shift S. Y me dice, usted va a tomar una captura de pantalla en un área específica. Entonces le digo, órale, está bien, gracias. Quiero nada más este cachito. Y ya me hizo caso, y entonces lo pegamos por acá, ¿no? Control V. Bueno, ahí como que me lo está poniendo en el mismo sitio que la... Ahí está, bueno. Estamos comprobando que el inicio Shift S sí nos funciona a todo dar, y que ya tenemos ahí el valor de nuestro límite líquido. Límite líquido igual a 57.2. Voy a escribirlo también por acá abajito. Límite líquido 57.2. Ahora el límite plástico también lo tenemos en Excel. Vamos a cambiarnos. Este simplemente es un promedio de estos dos valores, ¿no? Entonces, nada más le vamos a decir aquí a nuestro Excel. Suma este más este y divídelo entre 2. Tenemos un 28.67. 28.67. La diferencia entre estos dos valores me va a dar el índice plástico. Se lo anotamos por aquí abajo a alguien que andaba distraído. Índice plástico es límite líquido menos límite plástico. Si restamos 57.2 menos 28.67, vamos a llegar a un valor de índice plástico de 28.53. De aquí, pues ya le tomamos captura en alguna ocasión, entonces pues, en esta misma hoja podría robarme la misma captura de hace rato. Control C, y la pego aquí abajito. Control V, y la muevo, ¿no? Un poquito. Me pasé, Control Z. No quiero que me la mandes al otro lado. Ya, perdón, me puse a jugar. Tiene poquito tiempo y se pone a jugar, profesor. Bueno, ya, ahí vamos a dejarla hasta ahí, para que no nos la mueva. Ahí está nuestra gráfica de índice plástico contra el límite líquido. Esta se llama carta de plasticidad. En cualquier librito de mecánica de suelos viene, e inclusive así la podríamos buscar en Google. Carta plasticidad. La carta de plasticidad SUX, inclusive ahí alguien la buscó así, ¿no? Mira, en cualquier libro viene esta carta de plasticidad. Evidentemente cada libro tendrá su forma de presentarlo, lo que sea, ¿no? Puede ser que aquí miren, hasta en Facebook la encontramos. Entonces es muy común, ¿no? Esta me parece que, bueno, ojo, hay algunas que están un poquito modificadas, pues tal vez atendiendo a alguna normativa local. Inclusive yo cuando les platiqué acerca de límites, les decía que la carta de plasticidad para la SCT es más o menos así. En lugar de bajar hasta el 0, como que la mueve a partir de cierto valor. Pero en general lo más importante son estas dos líneas, ¿no? Ya la modificación de esta zona rara, pues cada autor tendrá su referencia al respecto de esta zona rarita. Es una zona un poquito singular,
que tiene un comportamiento mixto. Pero bueno, pues ya, eso es un poquito más avanzado. Ese comportamiento mixto, que inclusive aquí lo estamos viendo como CL-ML. Bueno, ahora nos podemos meter a esta carta de plasticidad y buscar un límite líquido de 57, que estaría, según yo creo, por aquí, 57, contra un índice plástico de 28, el que estaría viéndolo por aquí. Híjole, no sé qué tan quisquillosos sean con respecto a ese punto. Pongamos, si yo quisiera que a fuerzas fuera arcilla, pues lo dibujo así, ¿no? Si yo quisiera que fuera limo, pues lo dibujo por abajo. Y entonces, evidentemente, que alguien va a decir, pero eso está manipulando la realidad, ¿no? Eso, evidentemente, que será criticable. Entonces, tal vez esa condición nos llevaría a escribir aquí nuestro índice plástico de nuestro ejemplo 2, nos está dando de 28.53. Como soy malito para dibujar y no logré identificar si cae por arriba o cae por abajo ese punto, pues entonces podría graficar el índice plástico de la recta. Y la recta, resulta que aquí me dan la ecuación. Me dicen, esa ecuación la puedes sustituir cualquiera de sus puntos como 0.73 del límite líquido menos 20. Entonces, nosotros podríamos sustituir en el índice plástico de la recta 0.73 de nuestro límite líquido de 57.2, perdón, 57.2 menos 20, y ese índice plástico de la recta me daría 57.2 menos 20, y luego eso por 0.73, me daría 27.15. Ahora, si yo revisto este par de valores, el de mi ejemplo y el de la recta, me voy a dar cuenta que cae por arriba. Y como el IP del ejemplo 2 está siendo mayor que el IP de la recta, está cayendo por arriba, entonces es una arcilla. Alguien podría decir, es una arcilla de alta plasticidad. Pero ojo, aquí en este momento hay que sacar los ojos de la pantalla. Voy a hacer eso, voy a tratar de mostrarles más pantalla. Y miren, si nosotros revisamos este ejemplo 2, y lo podemos hacer, más denme oportunidad de que reaccione mi Word. Un poquito más, ahí está. Ahí, en la parte de arriba, nosotros calculamos cuánto teníamos de arena, cuánto de grava y cuánto de finos. Si bien es cierto que teníamos muchos finos, como un 42%, no es la mayoría. Y si no es la mayoría, digamos que este suelo no lo podría yo clasificar como CH por ser arcilla de alta plasticidad. Esto solamente sería solo los finos. Pero nuestro suelo es mixto. Tiene una parte granular que tiene 55% y otra parte fina que tiene un 42%. Hay que mencionar los dos. La parte fina, me voy a llevar la letra principal, la arcilla. Es una arena arcillosa. Vamos a ponerlo en grande. Arena es una arena arcillosa. Este nombrecito, pongamos, dista mucho. Te lo pongo por acá para que no nos confundamos. ¿Te acuerdas de que había algunas arenas que eran bien graduadas? Significaba, prácticamente son puras arenas de diferentes tamaños. O una arena mal graduada, arenas de un mismo tamaño. No, esta no. Esta nos está diciendo es una arena con mucha presencia de arcilla. ¿Qué me puedo esperar de un suelo que la mayoría de las partículas mide lo mismo? Mide de 1 milímetro a 4 milímetros en general, o sea, de forma simple para que me lo imagine, de 1 a 4 milímetros la mayoría, pero los huecos que deja son ocupados en un 44% por partículas muy finitas que miden menos de 0.075 milímetros. Pues si le sigo haciendo suma a esto, yo creo que me podría imaginar que el hueco que deja las partículas grandes son rellenados por partículas pequeñas.
Entonces, ¿qué me puedo esperar de una arena arcillosa? Pues yo creo, no sé, salvo su mejor opinión de ustedes, que voy a tener una densidad alta, porque los huecos están rellenos de partículas finas. Si los huecos están rellenos de partículas finas, también me puedo imaginar pues, una resistencia al corte alta. No sé qué tan bueno sea, honestamente, el Google para, si yo le escribo esa palabrita, arena arcillosa. Yo me imaginaría como un tepetate. Una arena, mezcla arena, pues, tal vez como la que tú conoces, ya sea para construcción o arena de playa, mézclala con algo de lodo. Resulta que se va a volver bien resistente. Prácticamente es un tepetate. La única diferencia de esta arena arcillosa con un tepetate sería que el tepetate sería arena limosa. Probablemente nos encontremos las mismas imágenes, digamos que el Word no tiene, el Google no tiene tanta capacidad para diferenciar uno del otro, pero mira, prácticamente es un tepetate. ¿Cuál sería la diferencia entre una arena limosa y una arena arcillosa? Que la limosa se va a deformar menos. Por eso se trata de utilizar como material de compactación una arena limosa, es decir, un tepetate. Porque se deforma menos que una arena arcillosa. 7 de la noche con 2 minutos. Ya me pasé 2 minutos de su clase, pero creo que clavamos este segundo ejemplo. ¿Cómo ven? Cada vez más fácil, profe. No sé si alguien tiene dudas. No, profe, creo que no. Ya quedó más claro con el segundo. Bueno, un poquito más claro. Qué bueno. Creo que uno de los ejemplos que tienen por ahí de tareita, pues digamos que les serviría bastante la sesión del día de hoy, ¿no?